sabiduría que viene de Dios no viene porque de una manera supersticiosa, ¿ok? No viene porque nos echamos un baño con algo, hicimos un rito, alguna práctica religiosa. Así no viene la sabiduría que viene de lo alto. En Proverbios 16, el versículo 1 y 2 da la clave para toda la humanidad y para todas las cosas. ¿Ok? Cuando hablamos de toda la humanidad, tu vida en lo personal, ¿sí? Tu vida en lo personal. Si en lo personal usted no tiene paz, ahí ese es el inicio de todos los impases que va a tener en la vida. Cuando no tienes paz en tu corazón, cuando no te sientes bien. Y paz, entiéndase de esta manera. Paz es estar tranquilo con tu condición socioeconómica. Paz, estar tranquilo con tu condición o tu situación familiar. Paz, estar tranquilo con la salud. Paz, estar tranquilo con tu físico, ¿sí? Flaco, gordo, alto, bajito, piel morena, piel blanca. Paz en todas las cosas. Paz como tienes la nariz. Paz en todo, en todo. Cuando no tienes paz en tu interior, y la paz o la impaciencia la produce la insatisfacción. Pero la insatisfacción hay que buscar qué cosa lo alimenta, qué cosa alimenta tu insatisfacción. Porque si tu insatisfacción la alimenta el no lograr aspiraciones materiales, el no tener en tu mano cosas que Dios la va a dar algún tiempo, algún día. Un carro, una casa, un buen sueldo. Eso no es una buena motivación. Cuando no tienes paz en tu interior, no tienes paz con tu familia, ¿ok? No te sientes bien con tu casa. Y usted sabe cuando una persona no tiene paz en su casa, cuando escuchas, en el caso de sus padres, decir, tú sabes cómo es él, tú sabes cómo es ella. Cuando escuchas a una esposa o a un esposo decir, tú sabes cómo es él, tú sabes cómo es ella. Mire, las personas de las que se dice eso son personas sin paz. Porque de un cristiano, ¿qué se debe de esperar? De un cristiano siempre, o de alguien que camina con Dios, siempre se debe esperar un cambio, una esperanza. Siempre se debe esperar lo mejor. Pero cuando se dice de alguien, tú sabes cómo es ella, tú conoces cómo es. Y que la gente, cuando usted escucha que digan de usted, sabes cómo es él, sabes cómo es ella, y usted se siente o piensa y tiene satisfacción de que la gente lo entienda, le voy a explicar por qué. Cuando usted tiene satisfacción de que alguien diga a usted, tú sabes cómo es, tú sabes cómo es ella, tú sabes cómo es él, usted tiene satisfacción. ¿Por qué? Porque como la gente dice y entiende cómo eres, ya la gente misma te dice, sigue siendo igual, nadie se va a meter contigo, nadie te va a decir nada. Y lo grave aquí es que al cielo no entra la gente que es como es. Al cielo entra el que tiene un corazón transformado por Jesucristo.
y un corazón sensible, consciente de lo que es pecado, dolido por el pecado, y un corazón que está siempre luchando por esas cosas que están allí en la carne. Pero aquel que se jacta o hace de su morada o de su fortaleza que la gente diga, tú sabes cómo es él, tú sabes cómo es ella, es una persona que camina en su propia opinión. Porque del creyente, de ti se debe decir, qué impresionante como Dios le ha cambiado. De ti se debe decir, wow, qué tremendo lo que Dios ha hecho de esa mujer. De ti se debe decir, wow, qué tremendo Dios ha hecho de ese matrimonio. Wow, cómo Dios hace sin que seamos ave fénix. ¿Se acuerdan de la? Quiero invertir tiempo contando eso, explicándolo. ¿Cómo surgió? No, de ti se debe decir, qué tremendo cómo Dios tocó ese corazón. Que una esposa diga a la gente, un esposo diga a la gente, unos padres digan a los hijos, ¿sabes cómo era? Qué impresionante cómo es. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero una persona que no cambia es una persona destinada a tener la experiencia de Proverbios 16, 1 y 2. Dice Proverbios 16, el 1 dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Y ¿sabe? Todos nosotros vivimos nuestros propios planes y caminamos en nuestros propios planes. Lo que va a garantizar el éxito de tus planes es cuál es el resultado que buscas. La respuesta es inmediatamente. El versículo 33, si más no recuerdo, si no tengo una patinada de cerebro, del capítulo 16 de Proverbios, dice, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo cae. ¿Quién tiene la voluntad y el deseo? El que tiene los dados en la mano es usted. Y usted puede desear que salga un número. Y cuando lo lanza, el que sabe qué número va a salir es Dios. Mire, nosotros tenemos mucho tiempo, sí, que mi esposa y mis hijos no jugamos ludo. Pero cuando hemos jugado, y sobre todo antes, ¿no? Porque los muchachos después que crecen, los míos no, ya los varones no quieren que los padres los abracen en público, las nueras porque ya están grandes, papá, un beso. Durábamos hasta 3, 4 horas en una sola mano de dado, de ludo, porque estábamos jugando y cuando uno quería que saliera ya para entrar a la casa, no salía el número, quedábamos en la puertita y venía otro, ¡pum!, lo volaba. ¿Ve? Y a eso me refiero. Cuando usted está con deseos, con los dados en la mano, usted puede, o mejor dicho, el único que le puede dar la estrategia en el juego es Dios, porque Él sí sabe qué número va a salir. Y eso es lo que quiere decir. El versículo 2 dice, y esto es sabiduría que viene de lo alto. El versículo 2 dice, la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. El Señor examina sus intenciones. Y de allí nace lo que siembro, cosecho. Ahora, cuando vamos y manteniéndonos en el tema de cómo deben conducirse los que tienen poder, entendiendo, como siempre les he dicho, porque la gente cree que porque no tiene un título de nobleza, no es príncipe, no es de sangre azul. Hay otros que son de sangre chinche, como dicen los zulianos. La gente cree
que los no alcances son culpa de otros. Y le digo, mucha gente vive frustrada porque no alcanza lo que quiere, las intenciones de su corazón. En Reina Valera dice que el hombre planifica, pero Dios es el que dispone. Su vida son 2 dados que usted tiene en la mano. Láncelo. No. Lo mejor que hay es que cuando se es niño, porque para entrar al reino de los cielos hay que ser niño. Cuando un niño está jugando, precisamente dado, porque yo lo sé por mis hijos, porque no es que nosotros jugamos cuando ellos crecieron o en la pandemia. Y en estos días mi esposa decía, voy a volverme a comprar otro ludo, porque sí es bonito estar en eso. Así yo me parezca un estúpido aquí. ¿Qué estúpido? Un hombre de 54, 56 años, perdón, ya me estaba quitando 2, estoy como las mujeres. Pensando jugar ludo. No es el juego en sí. Son las experiencias vividas en ese juego. Muchas veces vimos a Arnaldo Elías llorar. Y ahí no es cuestión de edad, ¿no? Porque no era que yo, como era el papá, lo dejaba ganar. O la mamá, como era la mamá, lo dejaba ganar. A quien teníamos que volar, lo volábamos. Tu vida, mi vida, no es un ludo. Pero es un ludo cuando tú tienes los dados en las manos y los quieres lanzar. Y se dieron momentos en que Arnaldo Elías, en su miedo y en su cosa, decía, papi, lánzalo tú por mí, o mami. ¿Sabe? Hay que ser como niño para entrar al reino de los cielos. Dios, estoy cansado de lanzar los dados y que siempre esté en la puertica del logro, de la bendición, de la entrada para ganar, y venga el diablo y me vuele. O mi pecado, que el diablo es mi pecado. Porque decimos, uy, debí de mover fue aquella, no esta. Pero moví esta porque era la que más cerca estaba de la entrada. Eso es caminar en nuestra propia opinión. Cuando andamos por la suerte, a ver si la pegamos. Y son muchas cosas que pudiera compartir de lo que se aprende en un juego. Porque la mayoría de las personas buscan es ganar, sin importar a quién pisotean. Pero ¿qué es ganar para cada quien? Andar en su propia opinión. Por eso hay mucha gente frustrada, mucha gente deprimida, mucha gente amargada y mucha gente de la que dicen, tú sabes cómo es él, tú sabes cómo es ella. Y lo más importante en nosotros es que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Que digan, wow, cómo ha cambiado. Qué tremendo, ya no es igual. O sea, decir que alguien ya no es igual es decir, ya no camina en su propia opinión. Y estas cosas solamente se ven por el Espíritu Santo. Pero a partir de hoy, no refuerce el pecado, la postura pecaminosa de su familia, porque cuando usted no tiene tranquilidad en su corazón, usted se va a dividir de sus padres o de su cónyuge o de sus hijos, porque usted tiene que ser como Cristo, debe pensar como Cristo. Y esto no es un logro personal, es una decisión personal. Esto no es un asunto de superación personal. Esto es un asunto de arrepentimiento. Es un asunto de arrepentimiento. Hay un canto viejo que dice, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Yo, si fuera Jesús, me dijera a mí mismo, renuévate tú. Renuévate tú. Porque el Señor le dijo a Pedro, no lo tocó
con una varita mágica y le dice, cambia, y Pedro cambió. Pedro estaba con las redes en la mano, metido en las redes, no en el celular, era pescador. Y le dijo, sígueme. Y Pedro lo siguió. Cambiar es una decisión. Pero experimente tristeza cuando la gente diga de usted, su casa, su familia, diga, sigue igual. Tú sabes cómo es él, hasta dentro del matrimonio. Es que tú sabes cómo es, los padres con los hijos. No, porque nosotros tenemos una bendición. ¿Cuál es la bendición? Conocer a Jesús es conocer al modelo. Conocer a Jesús es conocer el principio. Amén. Y como conocemos a Jesús, entendemos que todos estamos en el rumbo correcto, en el camino correcto. Porque el camino correcto es conducta, no deslizamiento o recorrido. Entonces, el versículo 10 dice, el rey habla con sabiduría divina, nunca debe juzgar injustamente. Y aquí vemos el modelo de Dios como rey, rey de reyes y señor de señores. Por eso que la sabiduría viene de lo alto. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dios dice, todo rey debe ser como yo soy. Por tanto, para ser como Dios hay que buscar la sabiduría de lo alto, la sabiduría divina. Sabiduría es comportamiento, decisiones, actitudes. Nunca debe juzgar injustamente. Dios no es injusto. Y por eso, ante la injusticia, la salida de la injusticia es perdón. Cuando uno hace algo injusto, perdón, pero el perdón con arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento, le voy a compartir lo siguiente: tu prosperidad no depende de mí, tu prosperidad no depende de la gente con quien trabaja, tu prosperidad depende de Dios. Y ahí vemos el ejemplo de Jacob, vemos el ejemplo de Abraham, vemos el ejemplo de mucha gente en la Biblia que tenían jefes malos, pero Dios los bendijo por encima de esos jefes. La bendición viene de lo alto. Abraham como empresario fue un hombre exitoso, próspero, bendecido. ¿Por qué? Porque tenía temor a Dios. Nadie puede decir, yo no prospero, yo no... Miren la peor mentira que uno puede decir. Me raspó el profesor, me raspó la profesora. O como dicen algunos con otro lenguaje español, la procesora me raspó. La procesora el procesor me raspó. Olvídese. ¿Usted sabe cuál es la verdadera palabra? Aprobé o reprobé. Porque si alguien no sabe matemáticas, por ejemplo, identidades trigonométricas, y no lo sabe y no entiende de dónde sale la trigonometría ni qué son identidades, ¿qué va a pasar? El procesor me procesó. Eso sí, hombre. Así mismo es nuestra relación con Dios. Si tú te conduces con la suerte de tu vida en tus manos, no vas a llegar a un buen destino. Y esa es la realidad. Entonces, el versículo 10 habla de que el rey tiene que buscar la sabiduría divina. Y esa sabiduría no es cuestión de superstición, porque Dios opera es con su palabra, decisiones, determinaciones. El versículo 11, el Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. La medida correcta de la vida la tiene Dios. Y Él nos exige a todos tener buena medida de las cosas. El que tiene poder, pero también el que no tiene. Porque, por ejemplo, si a mí me contratan para algo, yo no debo de usar el tiempo de ese contrato, de mi empleo, para otra cosa. Porque allí,
Si te consiguen en algo incorrecto dentro de tu hora laboral, dentro de la responsabilidad que tú tienes haciendo otra cosa, ahí no vas a decir que tienes un jefe injusto. Al colmo, ¿verdad? Ahí el injusto, el ladrón de tiempo, es el empleado. Porque nosotros tenemos que dejar de andar echando la suerte de nuestra vida. Si a ti te van a pagar por tantas horas haciendo algo, si haces algo contrario, estás robando. Eres un ladrón con empleo. Hay ladrones sin empleo y hay ladrones empleados. Usted sabe qué debería hacer la iglesia cuando ve algo así, porque esto es liberación. Gracias, Señor, porque me estás liberando. Porque la liberación no es orar por ti que te caigas al piso echando espuma por la boca. Eso es que estás endemoniado. Liberación opera cuando escuchas la verdad de Dios y la entiendes y decides. El versículo 12 dice: el rey detesta las fechorías, porque su gobierno se basa en la justicia. Así debe ser todo gobernante. Así debe ser usted como padre, como madre. Así debe ser usted como hijo, porque todos tenemos algún grado de autoridad en la vida. Influenciamos sobre algo. Por ejemplo, un hijo que estudia debe detestar la fechoría. Tiene que ocupar el tiempo estudiando para salir bien y aprobar sus materias. Y lo que no entiende, buscar entenderlo. Y si hay que pagar y se tienen las condiciones para pagar clases extras, asesorías extras, se hace. Pero es una responsabilidad del que estudia aprobar. A mí me decían: no tienes esposa, no tienes hijo, no tienes ninguna responsabilidad, solamente estudiar. Solamente estudiar. ¿Y cuál debe ser el resultado de tus estudios? Aprobar. Pero no cuando vienen los finales, decir: no, yo no voy a presentar final. Ya aprobaste, eximiste. No, me mandaron directo para recuperación a reparación, porque vengo con puro 0-1. Y ahí es que vas a buscar que te den clases extras. Versículo 13. El rey se complace en las palabras de labios justos. Ama a quienes hablan con la verdad. Dios se complace de los labios justos. Dios se complace de los que aman, de los que buscan. Porque aquí no se trata de perfección. Cuando hablamos de buscan, el que busca es porque no tiene. El que busca es porque no ha encontrado. El que busca es porque necesita. Dios ama al que busca la sabiduría. Queremos que todo nos salga bien. Dios es el que sabe cómo todo nos sale bien. Dígale que está a su lado: entrégale los 2 dados a Dios. Deje que Dios suelte los dados de su vida para que le salga cada día el número que usted necesita. Usted recorra las casillas que necesita, porque Dios es el que sabe en qué momento el enemigo va a pasar por un lugar y no lo va a encontrar a usted en ese lugar, porque usted está en el lugar correcto, en el lugar preciso donde Dios lo quiere tener para guardarlo de todo mal en el nombre de Jesús. Cuando la Biblia dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, no quiere decir que tú vas a abrir el Salmo 91 en tu casa y lo vas a tener abierto o lo vas a pegar en tu carro, en algún. No, significa habitar al abrigo del Altísimo. Es como el juego aquel de Pisé. No sé si ustedes saben, estoy bestial de 50 y pico de años atrás, 49 más o menos, que le ponían, o uno cerraba los ojos, o le ponían y uno caminaba. Pisé, no. Pisé, no. En este caso, así es nuestra vida, ciega, no sabemos qué va a acontecer y necesitamos que Dios nos hable. Pisé,
Y de repente si uno iba a pisar ya estaba en una raya, alguien, porque siempre hay un amigo más que otro, o un chismoso, alguien decía, ¡ay, ay! Y uno... Así debe ser en la vida. Usted anda con los ojos cerrados. Deje que Dios lo guíe. Deje que Dios lo guíe. O mejor dicho, Dios siempre te guía. Dejemos de ser rebeldes. Dios siempre nos habla. Dejemos de ser rebeldes. Nos dejamos llevar por las emociones, por lo que otros dicen. Dios es el que hace la obra en nuestra vida. El versículo 15 dice: cuando el rey sonríe hay vida, su favor refresca como la lluvia de primavera. Está hablando de que si se mantiene el rey contento, vamos a ver bendición. ¿Qué complace a Dios? ¿Qué mantiene a Dios contento? Que nosotros temamos a Él y dependamos de Él por encima de todo. Versículo 13 da la respuesta. El rey se complace en las palabras de labios justos. Ama a quienes hablan con verdad. ¿Qué es un labio justo? No decir mentira. ¿Qué es un labio justo? No decir perversidades. ¿Qué es la perversidad? La perversidad viene de un corazón lleno de maldad. Un corazón que suelta pensamientos a la mente negativos todo el tiempo. Y quien tiene pensamientos negativos todo el tiempo nunca toma decisiones por miedo a las consecuencias, porque lo que tiene es puro pensamientos negativos. Y pensamientos negativos que salen por la boca. Mentiras. Una actitud siempre pesimista cuando se habla en medio de toda circunstancia. Asuntos diarios. Todo el tiempo es un pesimismo. Todo el tiempo es una crisis. Con respecto a la gente, ese no sirve, ese no lo va a lograr. Y con respecto al futuro, comamos y bebamos porque no sabemos si mañana nos morimos. Así es la gente de labios perversos. La perversidad viene del corazón. Y por eso sobre toda cosa guardada guarda el corazón, porque de él es que emana la vida. Mucha gente anda esclava porque no entiende cómo el ser humano funciona. Y tenemos pensamientos negativos por la vida que traemos. Mire, si usted viene con una vida de rachas negativas, suelte los dados, por favor, y entrégueselo al Señor. Sea el niño que le da miedo. Señor, he llevado demasiado palo. Señor, duele equivocarse bastante. Dios es aquí está tu hijo problema. Por favor, echa los dados por mí. Y Él sabe qué pieza a mover. Muchas veces buscamos respuestas a las cosas. Por ejemplo, el ejemplo de una enfermedad. A Jesús le preguntaron un día por alguien enfermo, perturbado, endemoniado. Le preguntaron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Yo, ninguno ni lo otro. Está así para la gloria de Dios. Nunca debemos negar que lo que acontece alrededor de nuestras vidas, sobre nuestras vidas y sobre los nuestros, es porque Dios se quiere glorificar. Deje de tener labios perversos, pídale a Dios que le sane el corazón. No todo es malo. Deje de ser estadístico. Ya hace 1500 días hizo tal cosa, ese lo va a volver a hacer algún día. No. Ay, ¿cuántas personas habrán aquí? Yo fracasé en este negocio, mejor no sigo porque son como las samaritanas. 5 maridos has tenido, el que tienes ahorita no es tu marido.
No emprendas nada porque en todo lo que has emprendido no te ha salido bien. El detalle es quién está lanzando los dados. ¿Quién está lanzando los dados? ¿Quién tiene los dados en la mano? Deja de jugar el ludo en tu vida con los dados en tu mano. Sé niño, entrégale los dados a tu papá. Entrégale los dados al que es más grande que tú, al que sabe cómo se mueven las cosas. El problema es que en un mundo tan acelerado, tan moderno, todos nosotros queremos las cosas para allá. Cuando sale un niño de primaria, el niño lo que dice, ay, quisiera ya estar graduado en la universidad. Échale lápiz. 5 años, dependiendo, 5 o 6 años donde estudies, y después 5 años más, si eres de los que estudian. Porque si no eres de los que estudian, vas a conocer a muchísimos profesores de una misma materia, de un mismo semestre. A usted no le va mal porque otro le metió un pie ni nada por el estilo. A usted le va mal por tener labios perversos, que viene de un corazón perverso. Y la perversidad no es hablar mal de alguien nada más. La perversidad viene de tener pensamientos negativos, pensamientos frustrados. Pero cuando llegas a Jesucristo, la Biblia dice que por fe tienes la mente de Cristo. Y cuando tienes la mente de Cristo, ¿qué es la mente de Cristo? Jesús dijo, todo lo que hablo no lo hablo por mi propia cuenta, sino lo que escucho del Padre. Ahí está, trata de escuchar al Padre y deja que Él escriba esas palabras en tu mente y en tu corazón. Ahí está el secreto. Experimenta y analiza y concluye. Qué frustración que digan de mí que soy igual. Qué frustración que digan de mí que no he cambiado. Qué frustración. Qué frustración que siga reaccionando igual. ¿Por qué? Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quien lleva su vida con su propia suerte debe de renunciar a aquella salsa que decía, creo que Héctor Lavoe, ¿cuándo llegará el día de mi suerte? ¿Y sabe quién cantaba cuándo llegará el día de mi suerte? Un hombre que tenía una voz que ningún otro cantante de salsa en aquel tiempo la tenía. Un hombre que en la salsa, pudiéramos decir así, que era comparado como José José. Te dirá, oye, el apóstol sabe, claro, ese era mi hobby. A José José le decían el ruiseñor de la canción. A Héctor Lavoe, tremendo, le decían la voz. ¿Por qué? Y cantaba cuándo llegará el día de mi suerte. Tenía mucha riqueza, lo había logrado todo en esa área, pero no tenía a Jesús en el corazón. No tenía a Jesús en el corazón. O sea, estaba vacío. Lo único que tenía era dinero. Lo único que tenía era fama y la aclamación de la gente, los aplausos de la gente. Gente llorando, gritando, ponía a la gente a bailar delante de él. Pero terminó suicidándose. ¿Por qué? Porque para él nunca le llegó el día de su suerte. Nunca le llegó el día de su suerte. Porque él tenía los dados en la mano. Pero de parte de Dios, Dios lo dotó de una voz, quien nadie la tenía en aquel tiempo. Y no hay otro que la haya podido tener. Ni uno llamado Mar Anthony tiene esa voz que ese hombre tenía. Y él cantaba. ¿Cuántos de ustedes estarán cantando? Claro, escondida, que nadie lo escuche, que es un mundano. ¿Cuándo llegará el día de mi suerte? Y usted está esperando que el día de su suerte llegue. Deje de tener los dados de su vida en su mano. Ponga los dados de su vida en las manos de Dios. Cuando Dios le dice, te toca a ti, juega, usted grita y le dice, no voy a jugar más, no voy a jugar más. Toma los dados, juega por mí. Es lo mejor que puedes hacer en tu vida, en el nombre de Jesús. Cuando usted vea, en este momento, yo oraba
Anoche por el pastor Frank. Señor, he orado, he visto cómo los ministra, he visto. Y me dijo, y le pregunté, ¿qué pasa? ¿Y sabe qué? Tuve tanta paz desde hace 3, 4 días como lo hemos visto, o como yo lo he visto. Dios me ha dicho, esto es para mi gloria. Esto es para mi gloria. Pero tal vez yo no sé quién de la familia está esperando el día de la suerte. No, mano, el día de la suerte ya lo tenemos. Dios es nuestro día de bendición. Dios es nuestro día de bendición. Y lo que tenemos que tener es fe. Fe. Y fe significa aceptar y estar tranquilos y descansar en la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Eso es fe. Eso es fe. La fe no es emocional. La fe nos permite estar tranquilos y con dominio propio independientemente de las circunstancias y las situaciones, y sacar del corazón toda actitud negativa y estar enterrando a alguien. Porque cuando no hay fe se divide la familia, se pelea la gente. ¿Usted cree? Y lo hago abiertamente. Pero yo sé que una prédica así puede hasta molestar a algún familiar de parte de mi esposa. Pero tenemos que entender que el que decide es Dios. ¿Y cómo lo decide es Dios? ¿Cómo voy a reaccionar como una persona que no conoce a Dios? La vida no se va a dar como usted la quiere. La vida se da como Dios sabe que la va a dar, porque Él tiene ganado el juego. Ya Él dio la vuelta, ya Él ganó. Ya Él está en su casa y Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar moradas para vosotros. Ya la ficha de ludo de tu vida entró a la casa. Porque ¿sabe qué? Es impresionante que entre familia evangélica hayan peleas. ¿Cuál pelea? Que alguien habla, tengan fe, y se pone, yo tengo fe, que no sé cómo, papá, y hay insultos y ofensas. La fe se demuestra con actitud. La fe inspira paz, la fe inspira tranquilidad, la fe nos hace estar tranquilos, y una tranquilidad que nos hace estar preparados para lo que venga. Esto y lo que sea, porque está al frente, el que tiene los dados en la mano es Dios, no yo. Y sé que el número que salga va a ser de bendición para mi vida en el nombre de Jesucristo. Sé que el número que salga es para vida eterna. Pero yo quiero que salga el número que Él. ¿Y cuántas casillas recorrer? No sé. ¿Cuántos de ustedes se han quedado frustrados? Porque le sale el 2 en uno y el 2 en otro. Y 4 casillitas nada más. Porque todo el mundo quiere el 6. Todo el mundo quiere 2, 6. Todo el mundo quiere 2, 1. Y Dios gana. Así salga 2, 2. Dios gana con el número que saque. Porque Él sabe mover las piezas. Él sabe mover las piezas. Él sabe qué piezas mover. Oh Padre, bendito sea en el nombre de Jesús. Cuánta riqueza en tu palabra, Señor. Cuánta sabiduría en tu palabra. Deje de echar la suerte a usted y ponga las cosas en las manos de Dios en el nombre de Jesucristo. Sí. Nuevamente el versículo 21, los sabios son conocidos por su entendimiento y sus palabras agradables son persuasivas. Y quiero terminar con el versículo 16. Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro, y el buen juicio que la plata. Busque sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Yo no quiero que pasen cosas, pero la tierra no es mi destino. Mi destino es el cielo. Mi destino es la vida eterna. Ese es nuestro destino. Lo que debemos procurar nosotros es cumplir nuestro propósito, pero el propósito revelado de Dios para nuestra vida. Eso es lo que debemos de buscar nosotros. Imitar la fe de nuestros antepasados, como Pablo le dice a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo.
Porque tenemos que sacar cualquier expresión de nuestra boca que sea humanista. Como Pablo le dice a Timoteo, Pablo no se lo dice porque Pablo era brillante, inteligente, universitario. Pablo se lo dice porque Pablo había logrado estar bajo la guía del Espíritu Santo y Pablo había entendido darle los dos dados en las manos al Padre. Es difícil darle los dos dados en la mano al Padre. Por eso se pelean los matrimonios, porque cada quien tiene sus dados. En un matrimonio hay 4 dados. 2 lo tiene él, 2 lo tiene ella, y los dos lanzan números. Y jugamos como jugábamos mi esposa y yo. Ahí no era que, por ejemplo, uno con la mentalidad de caballero, ¿no? Y de verdad, no es que mi esposa sea mala, pero era un juego. Y yo trataba de no volarla a ella. Pero cuando vi que me voló sin misericordia, así mismo son los matrimonios, Pastor Miguel. Me voló y me miraba, esto es un juego, esto es un juego. Y yo, qué impresionante. Y eso que ha dicho que me ama. Y yo entendí que era un juego. Y qué impresionante. Seguía el juego. Y después siempre pensaba lo que es la venganza disfrazada de juego. ¿Ok? Deja de echar los dados con tu mano. Tan silencioso todos, ¿verdad? Tenemos que ser como los niños regañados hoy. Toma los dados, Señor. Adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría. Porque mejor es la sabiduría que el oro, el conocimiento que la plata. Una cosa es sabiduría, inteligencia, otra cosa es sagacidad, astucia. Salirme con la mía. Póngase de pie, por favor. Dígale, Señor, enséñame a entregar mi suerte en tus manos. Metafóricamente, a entregarte los dados para que juegues por mí. No quiero estar confundido, lleno de incertidumbres en mi corazón. Y sin querer producir perversidades. Y ser una persona con palabras negativas. Con palabras estancadas. Con un pesimismo que me tiene descontento en todos los aspectos de mi vida. Sana mi corazón para no buscar las razones de mis situaciones adversas en los demás, sino en mí. Dame sabiduría, que aprenda a tener temor a ti, porque el temor a ti es el deseo de que me reveles tu voluntad, me reveles tu palabra, para recorrer cada día el trayecto que tienes para mí, para cada día lograr las distancias que tú tienes, para cada día acostarme satisfecho de los resultados de mi obediencia a ti. Libérame, Señor, de toda esclavitud que produce insatisfacción y tristeza. Solo tú me liberas. Y permíteme esa sabiduría más preciosa que el oro. Esa sabiduría
que brilla más que el oro y que me hace caminar detrás de ti, siguiéndote, obedeciéndote, sin adelantarme, sin atrasarme, sin distraerme, solo mirándote, escuchando tu palabra y permitiendo que me hables, no que yo agarre tu palabra para justificar los números que yo suelto, teniendo los dados de mi vida en mi mano. Hazme entender lo que es entregarte mi vida, que eres mi amo, mi Señor, mi Salvador, pero también mi amigo, mi Padre, el que aboga por mí, el que intercede por mí, el que eres todo para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, ninguno de nosotros puede autoliberarse. Oro que tu Espíritu Santo ministre esa libertad. Oro que tu Espíritu Santo opere esa libertad que solo tú das. Oro que cada uno de nosotros tenga un encuentro personal contigo cada día y que tú seas glorificado. Oro que nuestros corazones sean desatados y liberados. Límpianos para llevar más frutos. Limpia cada corazón para que lleve más fruto. Que cada corazón que está luchando, batallando, le hagas libre en este momento, creyéndote que experimentan esa liberación, creyéndote que experimentan ese rompimiento y que nunca alguien diga de nosotros: tú sabes cómo es él, sabes cómo es ella. Porque es la peor frustración que podamos vivir. Dar vueltas en un desierto o estar cayendo siempre en el mismo hoyo. Espíritu Santo, por favor, ministra, libera, porque sé que nos amas, sé y te creo que nos amas y eres misericordioso y esperas aún por todos nosotros. Gracias por los corazones que hoy no se caen al piso, pero te han escuchado y que han decidido. Gracias porque no vas a mostrar señal, sino que el testimonio de cada uno es el que va a expresarse a partir de este momento, Señor. Si tenemos un corazón sabio que te escucha y teme a ti, o preferimos la rebeldía. Gracias, Señor. No puedo hacer más nada. Solo tú puedes seguir haciendo y cada uno decide, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre.